Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y la pieza no se le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de hoy una historia bien simpática. Los discípulos de los fariseos cuestionaban el que los discípulos de Jesucristo no ayunaran cumpliendo con los preceptos y los ritos que mandaba el judaísmo de la época. Jesús da una respuesta: no pueden ni mucho menos los amigos del novio, los amigos de Jesús, ayunar, hacer penitencia cuando es el tiempo de la alegría, de la celebración y cuando están con el novio. Y a propósito de esta sencilla historia, Jesús presenta dos imágenes. La primera: no se puede echar el vino nuevo en odres o bolsas de cuero viejo donde se añejaban porque se romperán. El vino debe de añejarse de manera simultánea con bolsas de cuero u odres nuevos. Y coloca una segunda imagen: la tela de una túnica. Si se ha dañado, si hay que colocarle un retazo, no puede ser una tela nueva porque rasgará, jalará la tela antigua del manto y la estropeará aún más. Pero nos preguntamos qué hay detrás de estas imágenes que nos presenta el Evangelio de hoy, y podríamos señalar tres aspectos centrales. El primero: claramente Jesús cuestiona la vigencia del judaísmo, la religión en la que él había nacido, en la que él se había formado. Reconoce que hay una crisis del judaísmo de su tiempo. Han caído en un ritualismo vacío, donde lo importante es colocar el acento en los ritos exteriores, sin verdadera oración, sin verdadera experiencia de Dios. Hay crisis en el judaísmo del tiempo de Jesús porque se ha caído en un legalismo religioso, donde el sábado, por ejemplo, está por encima del hombre, o donde el ayuno está por encima del ser humano sin considerarse motivo para la alegría como la de estar al lado de Jesús. Finalmente, pudiéramos decir que hay crisis del judaísmo porque hay un olvido de la justicia. Hay un distanciamiento del pobre, del oprimido, del explotado, del huérfano, de la viuda, del débil. Jesús quiere señalar que es impensable colocar el vino sabroso, y esto sería una segunda idea, es impensable pensar en poner el vino dulce, sabroso y alegre del Evangelio en bolsas viejas de cuero, en odres viejos, en las viejas normas y leyes judías. No se puede colocar la novedad de la túnica nueva del Evangelio en una túnica vieja de estructuras religiosas anacrónicas. Hoy pensamos, si Jesús estuviera a nuestro lado, ¿quién nos mostraría, quién sería la luz para señalarnos las nuevas estructuras, el nuevo Evangelio? Y siendo quizás un poco atrevido, pienso que nuestro actual Papa, el amado Francisco, es un modelo, es una luz de lo que es el vino nuevo, el paño nuevo, que tiene que exigir odres o bolsas de cuero nuevas para ser añejado. No se puede colocar en bolsas viejas. Pienso claramente que ese vino nuevo del Evangelio nos lo está presentando el modo de evangelizar y de pastorear del Papa Francisco. Él es verdaderamente un profeta de Dios para la Iglesia y para los evangelizadores del siglo XXI, que nos está enseñando como en 4 dimensiones centrales. La primera, Francisco nos invita a la autocrítica. De alguna manera,
no encontramos desde que asumió el pontificado ese 19 de marzo del año 2013, no encontramos una persona que de alguna forma coloque más el dedo en la llaga sobre los errores y las equivocaciones de la Iglesia y formas anticuadas de evangelizar. Algunos han afirmado que con Francisco se acabaron los argumentos de los críticos de la Iglesia, porque él mismo, ciertamente con amor, se encarga de criticar religiosas, sacerdotes, obispos, cardenales y decir: estamos fallando porque nos distanciamos de la gente. Es el mismo Francisco que señala: la Iglesia no puede vivir en esa permanente autorreferencialidad, pensando que el mundo tiene que adaptarse a los criterios de verdad de la Iglesia, y de alguna manera alertando: nos vamos a quedar solos si no somos capaces de entrar de alguna forma en diálogo con el mundo de hoy. Esta sería precisamente una segunda enseñanza que nos deja Francisco, y esa forma de vino nuevo en un odre que tiene que ser nuevo, el vino nuevo del Evangelio en una nueva forma de cristianismo y de iglesia. Francisco, como nadie, nos invita al diálogo con el mundo, con las religiones, con las culturas, con las nuevas búsquedas del hombre de hoy, con las nuevas sensibilidades y lenguajes de los hombres de hoy. La Iglesia y los evangelizadores debemos de aprender a escuchar, a valorar y a criticar positivamente, y a reflexionar y discernir para clarificar cuáles son esos valores de los hombres y mujeres del siglo XXI que nos unen precisamente en el anuncio evangélico. En lo personal encuentro que si bien la sociedad de hoy es más secularizada, hay una búsqueda de dignidad humana, hay una búsqueda de paz entre los pueblos y naciones, hay una defensa de los derechos humanos, hay una grande sensibilidad por la igualdad y la libertad verdadera entre los hombres. Estos son valores que tenemos que reconocer en el hombre secular, y en esas búsquedas debemos de acompañarlos y entrar en diálogo y no simplemente condenar lo que no nos parece. Habría otro aspecto muy importante, un tercero. Francisco nos presenta de alguna manera el Evangelio con un nuevo sabor, con un nuevo ardor, con nuevas expresiones. Ya lo había dicho Juan Pablo II hace ya más de 2 décadas, en 1992, a propósito de la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, hablando de una nueva evangelización. Y pensamos que Francisco está encarnando claramente esto. Él nos muestra el valor profético de la denuncia del pecado que hay en la humanidad, pero lo hace con amor. Denuncia el egoísmo de los hombres, la globalización de la indiferencia, la corrupción, las ambiciones de dinero, un sistema económico que esclaviza y que oprime al hombre, las divisiones entre las sociedades. Francisco, por excelencia, no es ni mucho menos un perro mudo al decir de los profetas. Es por el contrario alguien que habla, que no tiene pelos en la lengua, que denuncia el mal, el pecado y la equivocación que encuentra en las sociedades del siglo XXI. Pero en un segundo lugar, podemos decir que en Francisco encontramos un acercamiento al dolor humano. Se acerca al enfermo, se acerca al encarcelado, se acerca al inmigrante, se acerca al pobre, se acerca al desempleado, se acerca al explotado. De alguna forma nos está señalando a nosotros que Él a los invisibles de esta tierra los quiere hacer visibles. A través de signos nos está mostrando cómo la Iglesia y los evangelizadores nos separamos de los pequeños de Dios y debemos de acercarnos de nuevo a los enfermos, pobres, desempleados, excluidos, deprimidos, inmigrantes, encarcelados. Allí es donde está la carne viva de Cristo, según una expresión muy típica del Papa Francisco. Un tercer aspecto muy claro de ese nuevo evangelio, de esa nueva forma de evangelización de nuestro Papa, es que él habla con un lenguaje sapiencial. Su mensaje es sabio, presenta el evangelio como sabor y saber de vida. Nos enseña desde lo cotidiano. Atrás han quedado las grandes especulaciones teológicas, a veces muy hermosas, pero no por ello dejan de ser abstractas,
y a veces desencarnadas de la realidad humana, Francisco nos presenta un evangelio sabio que es luz clara para vivir con sentido en familia, en el matrimonio, en la sociedad, en la vida personal. Un cuarto aspecto pudiera ser la coherencia del testimonio que observamos en el Papa. Nos recuerda de alguna manera que la gran fuerza de Jesucristo al evangelizar fue precisamente su testimonio, su coherencia de vida. Sus palabras estaban respaldadas con su forma de vivir, austera, sencilla, disponible, servicial para los demás. Esto le ha ganado un liderazgo a nuestro Papa al pasar de 3 millones de seguidores en Twitter al asumir el pontificado a más de 22 millones de seguidores en esta conocida red social Twitter, donde precisamente el Papa está constantemente entrenando. Hay credibilidad y los grandes líderes del mundo lo escuchan. ¡Qué bello evangelio! Cómo nos muestra la crisis del judaísmo de hace 2000 años, que puede ser la crisis de la Iglesia Católica hoy día, porque caímos en ritualismos vacíos, en legalismos religiosos y nos olvidamos de los pobres. Qué hermoso reconocer que hay que entrar en diálogo con el mundo, que hay que presentar ese vino sabroso y dulce del Evangelio, y que Francisco es un profeta que Dios ha puesto en nuestra tierra para que como iglesia y como evangelizadores nos hagamos autocrítica, dialoguemos con las personas, las culturas, los diferentes, evangelicemos con nuevo ardor, teniendo valor profético en la denuncia, acercándonos al dolor humano con un mensaje lleno de sabiduría y con una vida testimonial y coherente. Señor, gracias por este evangelio. Dame, Señor, la luz para reconocer en este Papa la presentación de ese vino nuevo, de esa tela o manto nuevo del evangelio que tanto necesita el hombre de hoy. Aléjanos de la tentación de ser simplemente esclavo de viejas estructuras, viejas formas de evangelización, viejas formas de pastoral que son anacrónicas, desuetas y que nada dicen al hombre del siglo XXI. Amén. Buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, porque el hombre se afana hasta agotar sus fuerzas y sin nada lograrlo. Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido. Pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido. Servir es algo más que dar, también es más que sembrar. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir. Servir es vivir en Cristo y para el mundo morir. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir.
Jesús cuestiona la vigencia del judaísmo, la religión en la que él había nacido, en la que él se había formado. Reconoce que hay una crisis del judaísmo de su tiempo. Han caído en un ritualismo vacío, donde lo importante es colocar el acento en los ritos exteriores, sin verdadera oración, sin verdadera experiencia de Dios. Hay crisis en el judaísmo del tiempo de Jesús porque se ha caído en un legalismo religioso, donde el sábado, por ejemplo, está por encima del hombre, o donde el ayuno está por encima del ser humano sin considerarse motivo para la alegría como la de estar al lado de Jesús. Finalmente, pudiéramos decir que hay crisis del judaísmo porque hay un olvido de la justicia. Hay un distanciamiento del pobre, del oprimido, del explotado, del huérfano, de la viuda, del débil. Jesús quiere señalar que es impensable colocar el vino sabroso, y esto sería una segunda idea, es impensable pensar en poner el vino dulce, sabroso y alegre del Evangelio en bolsas viejas de cuero, en odres viejos, en las viejas normas y leyes judías. No se puede colocar la novedad de la túnica nueva del Evangelio en una túnica vieja de estructuras religiosas anacrónicas. Hoy pensamos, si Jesús estuviera a nuestro lado, ¿quién nos mostraría, quién sería la luz para señalarnos las nuevas estructuras, el nuevo Evangelio? Y siendo quizás un poco atrevido, pienso que nuestro actual Papa, el amado Francisco, es un modelo, es una luz de lo que es el vino nuevo, el paño nuevo, que tiene que exigir odres o bolsas de cuero nuevas para ser añejado. No se puede colocar en bolsas viejas. Pienso claramente que ese vino nuevo del Evangelio nos lo está presentando el modo de evangelizar y de pastorear del Papa Francisco. Él es verdaderamente un profeta de Dios para la Iglesia y para los evangelizadores del siglo XXI, que nos está enseñando como en 4 dimensiones centrales. La primera, Francisco nos invita a la autocrítica. De alguna manera, no encontramos desde que asumió el pontificado ese 19 de marzo del año 2013, no encontramos una persona que de alguna forma coloque más el dedo en la llaga sobre los errores y las equivocaciones de la mente. Él nos muestra el valor profético de la denuncia del pecado que hay en la humanidad, pero lo hace con amor. Denuncia el egoísmo de los hombres, la globalización de la indiferencia, la corrupción, las ambiciones de dinero, un sistema económico que esclaviza y que oprime al hombre, las divisiones entre las sociedades. Francisco, por excelencia, no es ni mucho menos un perro mudo al decir de los profetas. Es por el contrario, alguien que habla, que no tiene pelos en la lengua, que denuncia el mal, el pecado y la equivocación que encuentra en las sociedades del siglo XXI. Pero en un segundo lugar, podemos decir que en Francisco encontramos un acercamiento al dolor humano. Se acerca al enfermo, se acerca al encarcelado, se acerca al inmigrante, se acerca al pobre, se acerca al desempleado, se acerca al explotado. De alguna forma nos está señalando a nosotros que Él a los invisibles de esta tierra los quiere hacer visibles. A través de signos nos está mostrando cómo la Iglesia y los evangelizadores nos separamos de los pequeños de Dios y debemos de acercarnos de nuevo a los enfermos, pobres, desempleados, excluidos, deprimidos, inmigrantes, encarcelados. Allí es donde está la carne viva de Cristo, según una expresión muy típica del Papa Francisco. Un tercer aspecto muy claro de ese nuevo evangelio, de esa nueva forma de evangelización de nuestro Papa, es que él habla con un lenguaje sapiencial. Su mensaje es sabio, presenta el evangelio como sabor y saber de vida. Nos enseña desde lo cotidiano. Atrás han quedado las grandes especulaciones teológicas, a veces muy hermosas, pero no por ello dejan de ser abstractas y a veces desencarnadas de la realidad humana. Francisco nos presenta un evangelio sabio que es luz clara para vivir con sentido en familia, en el matrimonio, en la sociedad, en la vida personal.
Un cuarto aspecto pudiera ser la coherencia del testimonio que observamos en el Papa. Nos recuerda de alguna manera que la gran fuerza de Jesucristo al evangelizar fue precisamente su testimonio, su coherencia de vida. Sus palabras estaban respaldadas con su forma de vivir, austera, iglesia, y formas anticuadas de evangelizar. Algunos han afirmado que con Francisco se acabaron los argumentos de los críticos de la Iglesia, porque él mismo, ciertamente con amor, se encarga de criticar religiosas, sacerdotes, obispos, cardenales y decir: estamos fallando porque nos distanciamos de la gente. Es el mismo Francisco que señala: la Iglesia no puede vivir en esa permanente autorreferencialidad, pensando que el mundo tiene que adaptarse a los criterios de verdad de la Iglesia, y de alguna manera alertando: nos vamos a quedar solos si no somos capaces de entrar de alguna forma en diálogo con el mundo de hoy. Esta sería precisamente una segunda enseñanza que nos deja Francisco, y esa forma de vino nuevo en un odre que tiene que ser nuevo, el vino nuevo del Evangelio en una nueva forma de cristianismo y de iglesia. Francisco, como nadie, nos invita al diálogo con el mundo, con las religiones, con las culturas, con las nuevas búsquedas del hombre de hoy, con las nuevas sensibilidades y lenguajes de los hombres de hoy. La iglesia y los evangelizadores debemos de aprender a escuchar, a valorar y a criticar positivamente, y a reflexionar y discernir para clarificar cuáles son esos valores de los hombres y mujeres del siglo XXI que nos unen precisamente en el anuncio evangélico. En lo personal encuentro que si bien la sociedad de hoy es más secularizada, hay una búsqueda de dignidad humana, hay una búsqueda de paz entre los pueblos y naciones, hay una defensa de los derechos humanos, hay una grande sensibilidad por la igualdad y la libertad verdadera entre los hombres. Estos son valores que tenemos que reconocer en el hombre secular, y en esas búsquedas debemos de acompañarlos y entrar en diálogo y no simplemente condenar lo que no nos parece. Habría otro aspecto muy importante, un tercero. Francisco nos presenta de alguna manera el Evangelio con un nuevo sabor, con un nuevo ardor, con nuevas expresiones. Ya lo había dicho Juan Pablo II hace ya más de 2 décadas, en 1992, a propósito de la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, hablando de una nueva evangelización. Y pensamos que Francisco está encarnando claramente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y la pieza no se le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de hoy una historia bien simpática. Los discípulos de los fariseos cuestionaban el que los discípulos de Jesucristo no ayunaran cumpliendo con los preceptos y los ritos que mandaba el judaísmo de la época. Jesús da una respuesta: no pueden ni mucho menos los amigos del novio, los amigos de Jesús, ayunar, hacer penitencia cuando es el tiempo de la alegría, de la celebración y cuando están con el novio. Y a propósito de esta sencilla historia, Jesús presenta 2 imágenes. La primera,
No se puede echar el vino nuevo en odres o bolsas de cuero viejo donde se añejaban porque se romperán. El vino debe de añejarse de manera simultánea con bolsas de cuero u odres nuevos. Y coloca una segunda imagen, la tela de una túnica. Si se ha dañado, si hay que colocarle un retazo, no puede ser una tela nueva porque rasgará, jalará la tela antigua del manto y la estropeará aún más. Pero nos preguntamos qué hay detrás de estas imágenes que nos presenta el Evangelio de hoy y podríamos señalar tres aspectos centrales. El primero, claramente era sencilla, disponible, servicial para los demás. Esto le ha ganado un liderazgo a nuestro Papa al pasar de 3 millones de seguidores en Twitter al asumir el pontificado a más de 22 millones de seguidores en esta conocida red social Twitter, donde precisamente el Papa está constantemente entrenando. Hay credibilidad y los grandes líderes del mundo lo escuchan. ¡Qué bello evangelio! Cómo nos muestra la crisis del judaísmo de hace 2000 años, que puede ser la crisis de la Iglesia Católica hoy día, porque caímos en ritualismos vacíos, en legalismos religiosos y nos olvidamos de los pobres. Qué hermoso reconocer que hay que entrar en diálogo con el mundo, que hay que presentar ese vino sabroso y dulce del Evangelio y que Francisco es un profeta que Dios ha puesto en nuestra tierra para que como iglesia y como evangelizadores nos hagamos autocrítica, dialoguemos con las personas, las culturas, los diferentes, evangelicemos con nuevo ardor, teniendo valor profético en la denuncia, acercándonos al dolor humano con un mensaje lleno de sabiduría y con una vida testimonial y coherente. Señor, gracias por este evangelio. Dame, Señor, la luz para reconocer en este Papa la presentación de ese vino nuevo, de esa tela o manto nuevo del evangelio que tanto necesita el hombre de hoy. Aléjanos de la tentación de ser simplemente esclavo de viejas estructuras, viejas formas de evangelización, viejas formas de pastoral que son anacrónicas, desuetas y que nada dicen al hombre del siglo XXI. Amén. Buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto.